Buenas noches. Hoy, 12 de agosto del año 2023. Esto que ocurrió en Francia en el día de hoy con el tema de la Torre Eiffel, la Tour Eiffel, es un asunto que inmediatamente los europeos lo interpretan como un mensaje por parte de Rusia, porque como la OTAN y Zelensky están atacando el puente de Crimea con tanta continuidad, los mismos ciudadanos, así sea que lo que ocurrió hoy en Francia, que dicen que había una bomba en la Torre Eiffel, si bien sea cierto o no cierto, la gente inmediatamente lo asocia con, con que esto fue algo por parte de Rusia. A las 3 de la tarde ya esta alarma terminó y continuó la gente pudiendo subir a los 3 pisos de esta Torre Eiffel, que cuenta con una pista de patinaje en el primer piso. Yo no sabía que esta torre cambia de altura. Cuando es verano, el coeficiente de dilatación de las estructuras de esta torre se dilatan y la torre crece 15 centímetros. Y en el invierno se encoge unos cuantos centímetros. Es que este asunto de esta guerra en Ucrania continúa. No es algo que paramos hoy y seguimos mañana, o que mañana es día de fiesta, nos vamos a tomar el fin de semana. Es algo continuo, como lo es el flujo de dinero de parte de Occidente y de los Estados Unidos a este conflicto. Ocurrió hoy algo que nadie va a creer, pero que se veía venir a puertas de temporada electoral en los Estados Unidos. Hoy en día, en la Cámara de Representantes, los republicanos se han opuesto a este envío de 24.000 millones de dólares a Ucrania planteado, propuesto por el gobierno de Biden. Ya estos republicanos no están de acuerdo, aunque el vocero de Biden dice que en vista de la situación que se vive en Ucrania, eh, están dispuestos a pedirle al Congreso que continúe ayudando a Kiev con más ayudas. Pero por mucho que el vocero Kirby diga que le van a enviar más dinero, hay una tendencia que esto se veía venir desde antes, sobre todo por parte de los republicanos, incluyendo a DeSantis, no más ayudas a Ucrania. Ucrania, un país que prácticamente está utilizando la guerra como una burla hacia Rusia. Estos ataques hacia el puente de Crimea son ataques burlescos, ataques que nunca han sido contundentes como los de hoy con estos S-200. No lograron su cometido, pero continúan con estos ataques como para demostrarle a Rusia de que ellos todavía tienen poder sobre ellos, como cuando envían drones a Moscú, como cuando envían drones a los territorios cercanos a la frontera, pero nunca envían ataques contundentes. Nunca envían estos grandes misiles, ni los Tauros que dicen que ya están en Ucrania, pero que Alemania tiene miedo de enviarlos, 500 kilómetros de alcance. Ucrania ya ha terminado, acabado hasta con sus últimos cartuchos en cuanto a que esta ayuda que recibe Occidente, Ucrania, le toca demostrar que sí es capaz de ganarle a Rusia. Hoy en día hay un asunto peliagudo en Ucrania y es el tema de la relación que tiene su país con Polonia. Un país que también produce grano como Ucrania, pero hay situaciones históricas que, que en paralelo con esta imposibilidad
de Ucrania poder enviar su grano por el mar y tener por obligación que enviarlo a través de Polonia, es que los polacos tienen memoria. Es que no solamente tienen memoria, sino que ahora cada ciudadano en Polonia con memoria histórica, que sabe realmente qué ocurrió en el año 1943 entre el 11 y 12 de julio. Esta gran masacre de Volhynia se ha encargado en las últimas horas y días de explicarle a cada campesino, a cada agricultor en Polonia qué fue lo que ocurrió, cómo fue esa masacre de decenas de miles de polacos, cómo fue esa masacre contra la población polaca por parte de nacionalistas ucranianos. Claro, yo les muestro una imagen reciente de la visita de Duda de Polonia a la región de Lutz, a la catedral de Lutz, en, en la región de Galicia. Galicia era parte de Polonia en esa época, año 1943. Hoy es territorio de Ucrania. Pero en esta reunión, en esta catedral, se buscaba prácticamente borrón y cuenta nueva. No pasó nada. Los nacionalistas ucranianos no hicieron nada contra los polacos. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que esta memoria histórica existe y que ahora que se termina el 15 de septiembre este acuerdo de que Ucrania no iba a enviar grano a Polonia para la venta, sino como tránsito. Se está generando desde ya, porque hoy estamos en el mes de agosto, 12 de agosto, una corriente a través de Polonia para que por ninguna razón, cuando se acabe este acuerdo 15 de septiembre, los ucranianos puedan transportar su grano a través de Polonia, no lo pueden transportar por mar, lo van a tener que teletransportar con sus grandes equipos especializados en el manejo de los drones, que todos se lo saben, cómo usar los drones, pues les va a tocar sacar el grano a los ucranianos con los drones, algo que es poco posible. Y mientras les estoy hablando, a raíz de estos ataques del día de hoy contra el puente de Crimea, que realmente no pudieron lograr su cometido, hay alarmas, sirenas en Ucrania, en la región de Donetsk, en toda la región, en la región de Zaporilla, también en toda la región, a la espera de lo que ocurra mañana. Pero también algunos amigos del canal me han preguntado, Santiago, ¿qué fue lo que pasó en Hawái, hombre, con este incendio? Hombre, porque la gente no tiene tiempo de estudiar todos los temas. En cambio, yo estoy aquí las 24 horas del día a la espera, a la cacería de lo último en noticias. Miren, Hawái, ¿qué es Hawái? Es un archipiélago, les voy a mostrar el mapa. El incendio ocurrió no en la isla de Hawái, sino que ocurrió en La Jaina, esa pequeña islita que queda cerca de la isla de Maui. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Miren, la tierra estaba tan seca, tanta maleza seca, pasto seco, pero ocurrió algo curioso de que el huracán Dora en proceso, miren las montañas a la izquierda, miren las montañas a la izquierda, el viento huracanado empezó a bajar en paralelo por estas montañas gracias a la presión atmosférica a alta velocidad. Y estos incendios por la sequía, mucho calor, 40 grados, 50 grados centígrados, estos vientos empezaban a bajar en paralelo a una velocidad de huracán
y este incendio empezó a propagarse a una velocidad tal que los habitantes tuvieron que huir hacia el mar, hacia el océano Pacífico para resguardarse. 36 personas han perdido la vida, algo poco usual, algo que parece aplicar la ley de Murphy. Lo peor que pueda ocurrir va a ocurrir en el momento menos inesperado, de la forma más contundente. Increíble, así es la vida. Y mientras tanto, en Cupians, yo les informaba ayer, les informaba de que 36 poblaciones, 37 con Cupians, orden de parte de Ucrania de desalojo, de evacuación. Hoy en día les tengo otra noticia, no son 37 ya, sino 53 localidades que tienen que evacuar. Los rusos continúan pegándole duro a este tema. Amigos, me despido con mucho deseo de volver mañana para informarles de lo último